Capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: Levitas, escúchenme. Purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla, y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia. Les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida los siguientes levitas pusieron manos a la obra. Del clan de Coat, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. Del clan de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel. Del clan de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joá. De la familia de Elisafán, Simri y Jehiel. De la familia de Asaf, Zacarías y Matanías. De la familia de Emán, Jehiel y Simei. De la familia de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo, y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principios de la primavera, en el primer día del nuevo año, y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más. Así que terminaron toda la tarea en 16 días. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando, en su infidelidad, cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Temprano a la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros y 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón
que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación, mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y por último, hicieron lo mismo con los corderos. Después, llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran por todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David, y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor, al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor, mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban, hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf. De modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3,000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez.